El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos y bendiciones, muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición de Alerta Cristiano, programa que es regularmente conducido por nuestro hermano y amigo, el licenciado Eduardo García Resach, y que en esta ocasión, ¿verdad?, por un merecido receso y descanso por su salud, ¿verdad?, no está con nosotros. En sustitución de él, les habla el pastor Rafael Torres Sacur, pastor de la iglesia Renuevo Justo en el pueblo de Humacao. Y en esta noche estamos contentos por la oportunidad de tener una conversación muy interesante. Vamos a estar teniendo una conversación teológica desde la perspectiva pastoral. Mucha gente dentro del pueblo cristiano conoce el libro escrito por el español José Luis Navajo, Lunes con mi viejo pastor. Hoy yo tengo la bendición de hacer una analogía en esa línea. Y hoy yo voy a estar en viernes con mi antiguo profesor, ¿verdad? No lo voy a llamar viejo. Pero él no es extraño a este programa. Ha sido una bendición para mi vida, en mi formación y para la vida de tanta gente y tantos pastores. En la pastoral puertorriqueña es uno de los teólogos hispanos más reconocidos, de mayor renombre y de mayor trayectoria, y me refiero al doctor Samuel Sullivan. Bienvenido, profesor. Dios te bendiga, Rafael, qué bueno estar contigo y compartir este diálogo entre pastor y teólogo. Es un privilegio que esté con nosotros. Para los que nos están viendo en esta noche, usualmente cuando escuchamos la palabra teólogo, pensamos en un académico, y ciertamente eso es una de las definiciones populares que tiene la gente. Pero la realidad es que todo el mundo hace teología. Cuando usted escucha a alguien haciendo o repitiendo el refrán, ayúdate que yo te ayudaré, o el que madruga Dios lo ayuda, esa persona está haciendo teología, está haciendo mala teología, y una teología que no es bíblica y que no es cristiana. Pero está todo el mundo que expresa alguna idea sobre Dios está haciendo algún tipo de teología. Pero teología es el estudio o discurso acerca de Dios, y la mejor definición que yo he escuchado en mi vida la aprendí del hombre que tengo al otro lado de la mesa, citando a un italiano, Daniel Migliori. Teología es fe que busca entendimiento. Ya creemos, pero queremos entender mejor qué creemos y por qué lo creemos. Y en la noche de hoy quiero mirar un pasaje con ustedes para comenzar nuestra conversación, así como hace el licenciado Eddie. Y se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos del 10 al 15, que la palabra del Señor dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y que ella guíe nuestra discusión en la noche de hoy. Me gustaría, doctor Sullivan, comenzar con una pregunta. La idea de hoy es mirar la iglesia de Puerto Rico desde una perspectiva pastoral, pero un pastor haciéndole preguntas a un teólogo, a un académico de la talla de usted. Me gustaría empezar con una pregunta así. En el año 2025, el doctor Samuel Sullivan, ¿cómo el doctor Samuel Sullivan mira la iglesia y la pastoral puertorriqueña a esta altura de la historia?
Bueno, gracias por la pregunta y la oportunidad que el Señor nos brinda en este día a mirar este tema. Primero, comenzaría reconociendo que la iglesia es una. Ella es santa, ella es apostólica, ella es una y es universal. Entonces, cuando hablamos o yo reflexiono sobre la iglesia en Puerto Rico, yo miro a un aspecto, a una pequeña comunidad de la iglesia que es cuerpo de Cristo. Entonces, estamos hablando y yo estoy reflexionando sobre un grupo, una comunidad protestante, evangélica, y se puede ir siguiendo, reduciendo, ¿verdad?, esa identidad. Entonces, es una pequeña parte en el sentido del concepto universal de la iglesia, con sus particulares expresiones y retos y peligros. La iglesia en nuestro patio en Puerto Rico. Y protestante, y evangélica, y tendría que añadirle, y conservadora. Porque tenemos la iglesia evangélica, protestante, no conservadora, liberal. Y eso es otro mundo, otra realidad. Y tenemos las iglesias evangélicas, protestantes, históricas. Tenemos las iglesias protestantes, evangélicas, de concilios de varias comunidades, y iglesias evangélicas, protestantes, independientes. Correcto. Es decir, hablar de la iglesia, wow, una gran diversidad. Entonces, lo que observo y lo que voy a compartir responde a unas tendencias bastante amplias que no representan un concilio o una denominación protestante pentecostal, sino unas direcciones y unos elementos presentes que trascienden las limitaciones denominacionales o conciliares. Entonces, ahí lo que me ha inquietado ya por varios años, y tengo que decir y reconocer que tengo solamente 25 años en Puerto Rico. Yo soy New Yorker, criado y estudiado, ¿verdad?, allá afuera. Pero estos 25 años han sido una gran educación para mí en la vida de la iglesia. Entonces, desde esta perspectiva que diría que mi caracterización de la iglesia es que la iglesia evangélica en Puerto Rico, no solamente Puerto Rico, es una iglesia en una crisis de identidad. Es decir, ante el fenómeno de la posmodernidad y su redefinición de lo que es verdad, y el crecimiento dentro del marco posmoderno de lo que es la época postcristiana. Es decir, la época a donde la iglesia ya no es el centro de la plaza, ha sido echada a una esquina. Aunque muchos se resisten a aceptar esa realidad. Oh, y esa es parte del problema. ¿Yeah? Pero eso es también parte de un espíritu de sobrevivencia y cómo vivimos. Pero yo asumo que estamos en una crisis de identidad por el hecho del nuevo mundo, donde la influencia espiritual, cultural, social, política de la iglesia ya no es la voz cantante. Antes la iglesia estaba antes en la plaza, fue construida la catedral, porque ella era la que definía la sociedad, la cultura, la política, el negocio, todo era definida, dirigida por la iglesia, sus principios, sus valores, su poder social, político, cultural. Eso ya no está. Entonces estaba el nuevo mundo, pero hay aquellos que viven en la negación, que todavía Puerto Rico, la isla del Cordero. Okay. Entonces, lo que observo, teniendo el privilegio, la bendición de trabajar con iglesias históricas, iglesias independientes, iglesias bautistas, presbiterianos, pentecostales, discípulos de Cristo, y para mí eso ha sido un gran privilegio y bendición, es ver la iglesia con una óptica que el pastor o la pastora típica no tiene. Porque el pastor, la pastora, el mundo que define la iglesia es su iglesia local.
o la iglesia del pueblo a donde se encuentra, o el concilio o la denominación al cual pertenece, o la organización eclesiástica, la que sea al cual pertenece. Eso es lo que define para el pastor y la pastora típica su visión de mundo. Pero cuando uno está fuera y uno no está encerrado a esas categorías, la agenda de la iglesia y la vida de la iglesia solamente la congregación. Entonces hay una vista. Justo González escribió un fenómeno libro a donde él describe que las diferentes perspectivas es como uno estar en una serie de montañas, que dependiendo a dónde está ubicado el pico de la montaña donde estás, tú miras el mundo de una perspectiva distinta. Oh. Y tú interpretas el lugar distinto. Entonces yo, desde mi perspectiva y como teólogo, yo he sido pastor, he sido misionero, predicador, profesor universitario, de ese mundo, de esa mezcolanza, yo miro, entonces, interpreto que la iglesia está en una identidad de crisis. Ha perdido su lugar de influencia, de definición, de modelo a la sociedad. Y entonces, y en asunto de poder, porque no podemos olvidar el factor poder. Entonces, estando descartada a una esquina, especialmente el liderazgo, está preguntándose a dónde nos ubicamos. Hemos sido despreciados de muchas maneras y esto crea una serie de crisis, especialmente para el liderazgo pastoral, el liderazgo no solamente pastoral, administrativo, los maestros de la iglesia, etcétera, porque se tienen que redefinir, que es mi lugar, y que esa redefinición entonces se encuentra, en mi opinión, con una crisis de qué es el criterio que utilizo para redefinir mi identidad, mi misión. Y aquí entramos a lo que yo llamo una crisis de analfabetismo bíblico. Y ahí llegamos a un punto bien interesante. Ya estamos terminando este segmento, pero es importante que la gente que nos está viendo entienda que la iglesia no existe en el vacío, que la iglesia está en el mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces, desde cómo interpretamos y cómo aplicamos esa realidad a nuestro mundo de hoy, ¿verdad? Pues es un asunto que hace falta entender, y para los que nos están viendo de quizás esto de la posmodernidad suena como algo bien abstracto. Nuestro mundo ha sufrido unos cambios sociales desde los años 1960 para acá y los vamos a estar examinando en el próximo segmento. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guía sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Seguimos en Alerta Cristiano, el programa que conduce nuestro hermano licenciado Eduardo García Resach, y que hoy, en sustitución de él por razones de salud, el pastor Rafael Torres Sacur, teniendo una conversación teológica desde la perspectiva pastoral con el doctor Samuel Sullivan. Estábamos hablando en el segmento anterior de cómo la posmodernidad le sacudió la alfombra, le sacudió el piso a la iglesia. Estos cambios que comienzan en la década de los 60, pero se van extendiendo
en la última mitad del siglo, donde el mundo pasa a un plano de relatividad, donde ya la verdad no es absoluta, donde todo es relativo, cada quien puede creer lo que quiera. Hay una rebeldía en contra de toda figura de autoridad, porque ahora el centro del universo no es Dios. La verdad ahora ya no viene ni a través de la fe, ni viene a través de la razón, ni viene a través de la Biblia, ni viene a través de la ciencia. Ahora la verdad es lo que yo diga que es verdad. El sentimiento y la experiencia tomaron el lugar de lo que es la verdad, y estamos hablando no en la iglesia, estamos hablando a nivel de sociedad. Y eso obviamente le sacude el piso a la iglesia, porque el doctor Samuel Sullivan en el segmento anterior nos decía de una perspectiva, podemos llamar de la misma arquitectura, como en la plaza del pueblo, que era el centro de actividad donde todo el mundo se conocía e interactuaba, ahí estaba la iglesia como centro y como referente. Y obviamente hasta en la vida de nuestros pueblos, los centros comerciales en la parte de afuera han hecho que los cascos urbanos ya en muchos lugares se vuelvan hasta irrelevantes, y muchos pueblos están vacíos. Y cómo la iglesia ha tenido que reaccionar a eso, de que ya no somos por la sociedad vistos como el referente de lo que es la verdad, ha producido una serie de cambios que el doctor resume como una crisis de identidad. Fuera del aire, el doctor estaba utilizando una metáfora reaccionando al comentario con el que cerramos, donde decíamos que el llamado de la iglesia es: estamos aquí, vivimos, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Puede compartir esa metáfora, doctor? Bueno, sí, la escritura es clara, y Pablo y Jesús lo reconocía, pero nosotros, si miramos en nuestro momento que vive nuestro pueblo, estamos viviendo en las comunidades extranjeras que viven en nuestra isla, indocumentados, inmigrantes, etcétera, viven ahora un terror de ser echados fuera por el gobierno, por ser extranjeros. Y entonces yo miro eso y digo, la iglesia es una comunidad de resident aliens. ¿Cómo se traduciría eso? Extranjeros residentes. Extranjeros residentes, con una tarjeta verde. Pero no estamos en este mundo, no somos este mundo. Pero lo que observo es que ante esta crisis, la iglesia, gran parte de ella, quiere ser ciudadano de este mundo. No quiere ser extranjero. Wow. Entonces esta es parte de esa crisis de identidad. Es más cómodo. Sí, es decir, no es tenemos que ser perseguidos, somos recibidos, no sufrimos crisis de identidad, y especialmente el liderazgo. Ahora, ¿qué sucede? Que ante esa crisis responden otras crisis, que ante la crisis de identidad, a donde tengo que redefinirme quién soy, entonces ahí el creyente, la iglesia, es llamada a mirar qué es la fuente que te define, qué es la fuente de tu verdad. Y esto responde a unos elementos de la posmodernidad, que toda verdad es relativa, es una construcción social o una construcción comunitaria, hermenéutica, que participan y comparten y afirman. Entonces, parte de lo que observo en esa crisis de identidad, históricamente o en práctica se habla que las escrituras es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El versículo que no leímos, versículo 15 de 2 Timoteo 3, ¿verdad? Entonces lo afirmamos, pero cuando miramos el comportamiento de la comunidad cristiana, no es verdad. Y no vivimos a la altura de ese verso. Sí, es decir, que fácil es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y entonces lo que observo más y más, que ante la relatividad, ay Señor, perdona aquí, que tengo que apagar esto. Ok, perdonen que esto... Ante la relatividad de la verdad, lo que observo es que parte de la crisis de identidad es que en muchos casos la congregación típica,
sufre de una crisis de analfabetismo bíblico. En la sociedad que estamos viviendo, estamos predicando y compartiendo un evangelio, una espiritualidad, pero vacía de la palabra. Una espiritualidad que se define por las emociones y las experiencias. Emociones y experiencias son muy importantes en la vida cristiana. Correcto. Pero son emociones y experiencias producidas por la transformación de nuestras mentes. Y moderadas por la Escritura. Por la palabra. Entonces, vivimos que entre los servicios menos asistidos en la iglesia es el estudio bíblico. Entonces, ante la crisis de redefinirnos quiénes somos, estoy observando el peligro que lo que me define como cristiano ya no es la Biblia, es la sociedad. Ahora, ¿por qué creo esto? Porque ante la crisis de identidad de la iglesia, nos lleva a una crisis de autoestima y inferioridad. Y ante la inferioridad uno busca cómo yo restauro mi autoestima. ¿Cómo lo compenso? Exacto, ¿qué es aquello que logra que se me reconozca? Y lo que observo es que la iglesia, gracias a Dios no todo, pero es una tendencia que estoy viendo, mira al mundo para ser aceptada. Uno mira la arquitectura de los nuevos templos, de iglesias que son prósperas, iglesias bendecidas por Dios. ¿Y qué es lo que encontramos? La iglesia, ahora construida, es un estadio. La iglesia es un teatro. Que aquella arquitectura que representaba el carácter, una identidad particular, que en cualquier ciudad en el mundo, tú vas y tú dices, eso es una iglesia. La iglesia abandonó, la iglesia posmoderna, en crisis de identidad e inferioridad, busca ser aceptada por transformar su lugar de adoración en un teatro. Wow. Convertir el culto en entretenimiento, entertainment a la Hollywood, a arquitectura de estadio. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo secular que los desprecia, que lo ha desplazado, miran a ese mundo para ser aceptados. Es decir, que mi sentido de inferioridad se va a fortalecer, mi sentido de ser despreciado, si yo vivo y actúo y acepto los valores de ellos, porque puedo identificarme con ellos. Entonces lo vemos en la arquitectura, y es interesante que en la arquitectura se nos enseña, ¿verdad?, que la forma arquitectónica responde a su función. Y entonces la función del teatro, la función del estadio, responde a personas que vienen a ser entretenidas. Correcto. Y entonces hemos transformado y estamos transformando nuestros lugares de adoración cristiana en lugares de entretenimiento, a donde la gente viene para ser entretenidas. Porque en el estadio, en el teatro, el que llega no participa, es observador. Es un espectador pasivo. Espectador. Entonces, entre las implicaciones teológicas de lo que la prioridad doxológica de la iglesia, que es adoración, ya el cómo se ha redefinido el lugar a donde se llega para adorar, ya no es adoración. La adoración no es un acto de espectador. No es tampoco corresponde a unos supuestos muy posmodernos y modernos de la individualidad. Es un conjunto de llaneros solitarios, individuos que se reúnen en un lugar como espectadores y se atreven a llamar eso eventos de adoración. Wow.
Tremendo, ya estamos terminando este segmento. Es importante que los que nos están viendo entiendan que aquí no estamos lanzando una crítica de si usted tiene un proyector, una pantalla digital o tiene un buen equipo de sonido en su templo, sino que el doctor está trazando hasta el elemento arquitectónico como una señal o un fruto, una evidencia de lo que está pasando quizás dentro de nosotros, en nuestras psiquis colectivas como iglesia. Se me ocurre la metáfora mental, lo escucho, los que nos criamos, ¿verdad?, en escuelas, que siempre estaba la mesa en el recreo, en el comedor de los chicos populares, los cool kids, y uno quiere sentarse en esa mesa, pero el sacrificio y el precio para sentarse en esta mesa a veces es negar quién tú eres y asumir la identidad de ellos, asumir la postura de ellos, y eso es uno de los peligros que siempre vamos a ver, especialmente en el libro de Apocalipsis, que es uno de los peligros más grandes para la iglesia. No solo la persecución, sino la asimilación de esa cultura, ¿verdad?, que todo el tiempo nos está presionando. Así que en el próximo segmento seguimos desenvolviendo, unpacking esta idea con el Dr. Samuel Sullivan. No se vayan. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Regresamos a Alerta Cristiano con un tema muy interesante, programa usualmente conducido por nuestro hermano el licenciado Eduardo García Resach, hoy en sustitución de Rafael Torres Sacur y el doctor Samuel Sullivan. Estamos hablando acerca de la crisis de identidad que ha enfrentado la iglesia en los últimos años, la iglesia colectivamente en Puerto Rico, ¿verdad?, y en muchos lugares de Estados Unidos, de quien nosotros asimilamos nuestra cultura mayormente, donde al sacudírsenos la alfombra debajo de nuestros pies y ya no ser tan relevantes, una palabra que es bien interesante y bien técnica en este debate, al no ser tan relevantes intelectualmente para la sociedad, nos decía el doctor Samuel Sullivan en el segmento pasado que hasta en la arquitectura de la iglesia se puede evidenciar el intento de apelar al entretenimiento y a atraer a la gente para una experiencia de entretenimiento. Pero el doctor Samuel Sullivan nos enseñaba, y vamos a seguir hablando acerca de eso, de que la adoración es una experiencia que es participativa, no puede ser pasiva, no puede ser yo sentarme en una silla y ver algo que está muy llamativo y mucha pantalla y mucha cosa, sino que tiene que ser algo donde yo participo y yo soy transformado como resultado de esa respuesta, ¿verdad? Porque la definición de adoración es que es una respuesta. Sigue elaborando, doctor Sullivan, ¿cómo hemos cedido ante ese sentirnos que tenemos que sacrificar nuestra identidad para poder encajar en la arena social, cultural de la modernidad o de la posmodernidad? Entiendo que la función esencial y necesaria de la iglesia es adoración, es su carácter doxológico. Amén. Y una de las cosas que se ha perdido, que la adoración no es individualista. El cuerpo de Cristo no se compone de individuos, sino es transformado a una comunidad compuesta de un cuerpo con muchos miembros. Amén. Pero lo que observo en la crisis de identidad, que es una comunidad religiosa, donde su adoración es el resultado de motivaciones
psicológicas y no el fruto y la obra del Espíritu Santo en la vida transformadora de aquellos que se reúnen para dar. La adoración cristiana es contra natura. Wow. El hombre y la mujer no nacida de nueva es una forma que lo describo, es idólatra. Es la última Coca-Cola en el desierto. Bueno, el reformador Juan Calvino decía que el ser humano es una fábrica perpetua de ídolos, a forge. O sea, perpetual Porque es forge. idólatra. Yeah. Y el ser humano es incapaz de adorar a Dios. Adora dioses, pero no a Dios, porque se ve a sí mismo como Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que en la crisis de identidad entre los elementos que han sido deformados, es que los que dicen venir a adorar son llaneros solitarios. Lo que los define es su individualidad, su particularidad. Y lo que motiva y dirige a supuesta adoración es la música, es los colores, es esto, es aquello. Que lo que es necesario, a mi entender, a la luz de la palabra, de una adoración para ser cristiana, tiene que ser motivada, dirigida, capacitada por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo no está presente en adoradores que no han nacido de nuevo y que su identidad como cristiano, por eso es que lo que Pablo compartió o observó me llama la atención con Timoteo, segundo Timoteo 3, del 10 al 15. Y es que él le dice, pero tú persiste. Verso 14. ¿En qué? En lo que has aprendido y te persuadiste. Y lo que yo observo es que la iglesia pretende adorar sin haber aprendido. ¿Por qué? Por la crisis de analfabetismo bíblico. Es bien interesante, doctor Solana, que cuando hablamos de los gentilicios o los títulos, la palabra cristiano solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero la que más se repite es discípulos. Y esa es la que hemos descuidado. Formó discípulos. Y después de formarlos y capacitarlos, por ellos sentarse y compartir con su maestro, Jesús, Él los envía ahora a ser discípulos, porque han sido discipulados. Ellos han sido discipulados, han estado bajo un maestro y ahora han sido capacitados para ellos tener discípulos y hacerlos. La iglesia de gran parte ha abandonado la tarea principal de la formación del creyente, que es que haya maestros preparados, llamados al ministerio de maestros, y no estoy hablando de títulos académicos. El llamado a ser maestro de la palabra o maestra no es producto de títulos. Es el producto de la obra del Espíritu Santo en la vida de uno que ha sido separado por el Espíritu Santo al desempeño de maestro, como es el pastorado. El pastorado es un llamado específico, no es genérico. Todos somos llamados a servir, pocos somos llamados a la pastoral. Y por eso la palabra amonesta: no se hagan ustedes de muchos maestros. Hay consecuencias, entre ellas algunas graves. Entonces aquí Pablo resalta que tú persuadiste, aprendiste. La iglesia ha abandonado la prioridad y sabiendo de quién lo has aprendido, sí, la importancia de la referencia de ese líder. Y la fuente de ese aprendizaje es la palabra, es la escritura. Porque es interesante que muchas de las interpretaciones de ese pasaje están mirando a su abuela.
Pero cuando yo miro este pasaje, el énfasis no es la abuela. Es lo que la abuela tenía como referente de autoridad, que era la palabra. Y el resultado fue esa fe no fingida. Exacto, porque no puede haber convicción sin entender. Entonces nosotros hay una convicción que yo creo que la Biblia es palabra de Dios, pero resulta de mis emociones, de mis experiencias y no de mi comprensión de ella. Wow. Pregúntese, y esto yo he hecho esta pregunta en cuántos lugares, cuántas veces. ¿Cuánto tiempo usted pasó en video games? ¿Cuánto usted pasó en novela? ¿Cuánto usted pasó esta semana en deporte? Calcule Netflix. las horas. Ahora, usted es un buen cristiano que cree que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos minutos usted pasó estudiando la palabra esta semana? Entonces te pregunto, ¿a dónde están tus altares? Yes. ¿A dónde está tu idolatría? ¿A dónde está tu convicción? Lo que te persuade. No es la Biblia. Entonces esta es la crisis que también lo vemos manifestado en la crisis de identidad, porque ya la Biblia no me define. Y es peligrosísimo porque vivimos en un tiempo, doctor Sullivan, donde no hay excusa. Hasta la ciencia se han publicado artículos, estudios muy serios de la transformación que se evidencia en el ser humano si interactúa con la Biblia por lo menos 4 veces a la semana. O sea, tenemos hasta la data científica y con todo eso, ¿verdad? Para la gente no está viendo. O sea, no es que aquí estamos criticando el que usted piense un servicio de adoración con excelencia, porque con la excusa de la excelencia se da esa tensión donde los dos extremos son malos. O sea, aquí no estamos, we are not advocating, aquí no estamos diciendo hay que dejar todo lo tecnológico, aquí no queremos excelencia musical. Dios se merece lo mejor, pero si el efecto de la gente es que voy a la iglesia para sentirme bien y tener una bonita experiencia, pero esa experiencia no me está transformando. ¿Qué pasa con ese cristiano que sale de la iglesia en su familia? ¿Qué pasa con ese cristiano que sale de la iglesia en su trabajo, en el área del gobierno, en el área de las finanzas, etcétera? Bueno, es parte, creo, de la crisis que tenemos de identidad y peligro de la iglesia. Unos años atrás en mi libro yo traté ante otro mundo de los 90 y los 80. En mi libro escribo una crítica dentro del mundo teológico filosófico. ¿Cómo se llama su libro? The Spirit, Pathos and Liberation, el espíritu, pathos y el espíritu. Y lo que yo criticaba dentro del mundo académico, filosófico, teológico del cual yo era parte y soy parte, era que había lo que yo llamaba un passion impairment. Es decir, que el racionalismo le había cerrado a su concepto de Dios la pasión, el afecto. Y negaba que Dios, según Aristóteles, que Dios en sí, lo que afirmaban es que Dios es apático. Entonces, ante esa ausencia de emoción en la vida de fe y de pensar, yo hice esa crítica, pero ahora tengo que hacer una crítica distinta, que me parece a mí que la iglesia está viviendo en un mundo postmoderno psicoterapéutico. Ahora lo que define y dirige verdad son mis emociones. Que yo me sienta bien. ¿Cómo estuvo el culto? Nos gozamos, gloria a Dios. Estuvo bueno. No tiene nada que ver con el contenido de lo predicado. Entonces, porque es vacío la emoción que quieres llamarse espiritual, pero vacía del contenido de la palabra, que es el poder transformador. Pero no hemos quedado con el gozo, pero sin la capacidad del Espíritu para transformar nuestras vidas. Y como pastor, ¿cuántas veces salíamos del culto? ¡Qué bendición, pastor! Mira, qué avivamiento. Se fue el domingo. Lunes bien. Martes ya las llamadas. Pastor, el diablo me tiene pillado. El diablo me tiene... ¿Y qué pasó de toda la emoción? Duró hasta el martes. Yeah. Estamos viviendo en un elemento tan superficial que por imitar al mundo. Esos mismos que cantan en los grandes conciertos del mundo están llenos de droga y alcohol
¿Por qué? No pueden confrontar la vida. Es en las emociones nada más. Y la iglesia ahora vive en un mundo psicoterapéutico. ¿Y qué estoy observando en el púlpito? Que la nueva autoridad para la predicación es citar a los psicólogos. Wow, en venir a la palabra. Si el pastor no conoce la palabra, si está metido leyendo los libros de psicología. Entonces se podría decir que la iglesia se está vendiendo o se está presentando a la sociedad como un lugar de autoayuda o mejoramiento personal, donde este es el lugar donde si tú vienes aquí vas a tener éxito, vas a prosperar. Bueno, eso es lo que estamos viendo y más. Entonces seguimos por ahí nuestra conversación. Continuamos en el último segmento Unpacking This. Gracias por estar con nosotros. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano. Gracias por estar con nosotros. Rafael Torres Sacur, conversando con el doctor Samuel Sullivan. Así que la iglesia entonces debería mercadearse, profesor, como este es el lugar donde si tú vienes vas a tener éxito y vas a tener una buena experiencia y vas a salir sintiéndote bien nada más. Bueno, primero yo diría que no dejó de ser iglesia, vamos a ser claros, es un centro religioso. Wow. Que se une a la gran historia de las religiones, que siempre en la historia humana se han manifestado una multitud de distintas experiencias religiosas. Entonces, en ningún lugar en la escritura el Señor, la palabra me llama a ser exitoso. Mire lo que leíamos. Persecuciones, padecimientos. Eso suena como para de sufrir. Eso suena como prosperidad. Y cuando mal usamos por el resultado del analfabetismo bíblico, manipulamos la Biblia para decir lo que yo quiero. Todo lo que pidas en mi nombre te lo daré. Como pastor, en una ocasión, llamo a uno de mis hermanos muy apreciados de la iglesia. Yo tengo la mala costumbre de orar con ellos en el altar cuando hay horas de intercesión, de petición. Y yo estoy escuchando, aprendí de mi pastor, escuchar las oraciones que los hermanos hacen. Y llamo al hermano a mi oficina y le digo, hermano, yo quiero hacerle una observación. ¿Cómo usted acude a Juan 15? Todo lo que pidieras en mi nombre te lo daré. Dice, ¿usted está seguro que usted merece ese derecho, ese privilegio? Y él me dice, ¿cómo? Usted no ha leído todas las condiciones anteriores a ese versículo que se requiere. Si tú persistes, si tú te mantienes en mi palabra, en mi relación, en esto y esto y esto. Caminas en libertad. Entonces, tú llenas esas condiciones, porque esas son las condiciones anteriores para
el Señor contestarte. ¿Por qué? Porque tu vida, tu mente ha cambiado. Y como ha cambiado en esa relación conmigo, ¿cómo no te voy a contestar si tu mente, tus deseos, tu visión de mundo ha sido transformado a mi voluntad? Entonces, hermano, por favor, vuelva y póngase a leer desde el versículo 1. Ese tipo de oración, ¿verdad? Esa anécdota que usted cuenta es muy prevalente hoy en la iglesia cuando hablamos de la teología de la prosperidad, el mal evangelio de la prosperidad, porque para los que no saben, ellos hacen una relectura de la Biblia como un cheque en blanco que Dios ha firmado. Ya yo tengo el cheque firmado por Dios, yo le pongo ahí lo que yo quiero y Dios está obligado por su palabra a darme lo que yo quiero. Y ahí vienen los decretos, ahí vienen los reclamos, ahí vienen las declaraciones, etcétera. Y me parece que es un reflejo de la deformación de la adoración. Tristemente, en la mayoría de iglesias que voy, no hay un servicio de adoración. Wow. Se llama el culto de adoración, que se llame y que lo sea. Son dos cosas distintas. Entonces, como la gente no piensa en su fe, lo quieren sentir sin entender, sin conocerlo. Cuando examinen la mayoría de los casos, no todo, nada de lo que se cantó en adoración son cantos de adoración. Son cantos de petición. Dame, quiero, ayúdame, guíame, bendíceme. Es todo yo. Eso no tiene nada que ver con adoración. Wow. Hay un lugar en el culto, en la liturgia bíblica de adoración para peticiones. Pero en la postura bíblica de adoración nunca se comienza con petición. Se comienza con arrepentimiento, que es otro elemento que está ausente de nuestros servicios de adoración. Nosotros entramos como justos para pedir, no para adorar. Esto se debe, consecuencia de analfabetismo bíblico. Sí, no se está enseñando las escrituras. El pueblo es ignorante y tristemente, en mi opinión, la congregación es víctima del analfabetismo pastoral. Porque a quien el Señor le ha delegado la tarea de discipular, no entretener, es enseñar, es a la pastoral. Correcto. Y aquellos que la pastoral capacitan para acompañarle en el ministerio de enseñanza con otros maestros y maestras. Entonces, ¿qué sucede? Ante el vacío o la poca prioridad de enseñar, educar la congregación en la palabra, la congregación se convierte víctima de repetir lo que ve. No es lo que ha aprendido, lo que a donde ha sido persuadido, no, lo que ha aprendido. Si no lo ha aprendido imitando, no por entrar a la palabra. Esto contribuye a la crisis de la ausencia de adoración. Lo que hemos fortalecido es la motivación de experiencias y emociones por la música, por la tecnología, que construye una falsa realidad espiritual. Porque quiere reproducir aquello que solamente el Espíritu Santo puede producir. Los otros días, en una conferencia, en la tercera conferencia teológica pentecostal en Puerto Rico, tuve una experiencia extraordinaria. Comienza la apertura de esa mañana en adoración, buen estilo pentecostal, buena adoración. Entonces, viene un pastor que va a dirigir y comienzan a cantar. Y cuando comienzan a cantar, de momento yo siento algo en mí, yo digo, something's different. Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Señor? Y lo que veo por primera vez en años, y no exagero, podía oír la congregación cantar.
Y cuando yo veo la alabanza y la expresión y la pasión y la alegría de ellos reunidos para adorar. Qué bello. Y yo me decía, pero Señor, ¿cómo? Porque no había ningún instrumento. Estaban cantando a capela. Oh, wow. Porque no se invitó a nadie Para tocar. para tocar o cantar. No, era... Y me entró, bueno, tengo que admitir que me eché a llorar. Wow. Me eché a llorar. Porque, Señor, qué lindo escuchar tu pueblo alabarte. ¿Sabe? La mayoría de los domingos yo no oigo la iglesia cantar. Wow. Y cada músico peleando con el otro para subir al amplificador para que se le oiga el que está en los drums. ¿Quién se oye más? Una competencia musical horrible. Entonces, la bendición de adoración y lo que estaban cantando era de adoración. Wow. Entonces, eso se ha perdido por en mi opinión, la imitación de lo imitado, que es que el mundo quiere imitar lo que Dios solo puede lograr y hacer real. Y la iglesia se encuentra en esa crisis psicoanalítica, porque el mundo, por las emociones, manipulan, y noten que lo más fácil para el diablo manipular son nuestras emociones. ¿Y qué es el mercadeo? El mercadeo es la ciencia de manipular tus emociones. Tú no necesitas ese cajo, tú tienes un cajo, no es del mismo año, cógelo más bien y te van a endeudar por emociones. Que la iglesia se ha expuesto queriendo por su crisis de identidad y la bendición de la emoción espiritual, del Espíritu Santo, transformador, gozo, alegría auténtica. Wow. Ahora ha desplazado esa verdadera emoción del Espíritu por una emoción producida simplemente por emociones humanas, porque en el mundo, como conocemos, psicoanalítico, el pecado no existe, el pecador no existe. Entonces, lo que produce nuestras emociones, como Pablo escribiendo en los Romanos capítulo 12, los llama la atención de la necesidad de la renovación de vuestro entendimiento, porque la fe cristiana se define, se dirige por lo que creemos, no por lo que sentimos. Y la iglesia vive en un peligro de vivir por lo que siente, vacío de lo que entienden. Por eso que no hay convicción, porque no puede haber convicción por el hecho que no están persistiendo, no están aprendiendo y por eso no van a ser persuadidos. Y esto afecta el evangelismo. Claro. Porque uno de los peligros de la iglesia en la sociedad posmoderna, en su crisis de identidad, es hemos transformado muchos el evangelismo en acción social. Vamos a tener el ministerio de acción social. Ya no es evangelismo, porque el evangelio no es el fundamento que informa esa acción social. El evangelismo bíblico tiene contenido social. Correcto. Pero no reducido a acción social. Yo soy representante para Puerto Rico de una agencia misionera, Global Commission Partners, que constantemente el licenciado Eduardo García Resach resalta y reseña aquí en este programa. Y una de las cosas que dice nuestro presidente es esa. Nosotros no hacemos ayuda humanitaria, nosotros hacemos obra misionera. La ayuda humanitaria en los países donde hay grupos étnicos no alcanzados es con el fin de llevarlos al evangelio. No puede ser reducido a solo ayudar a necesidades básicas. Pero ¿qué sucede? Y lo que yo he observado, y mire cómo yo me sentí y me siento tan orgulloso durante el huracán María,
cómo las iglesias salieron de los templos a servir a este pueblo. Llevar compras. Compra, comida, mire, y yo dije, wow, thank you, Lord. En nuestro barrio la gente nos decía, aquí no ha llegado el ejército, no ha llegado el gobierno, llegó la Y iglesia. en la iglesia. Y el ejército reconoció, en el caso de Puerto Rico, que ellos le iban a dar muchos de los bienes materiales a las iglesias, porque son las iglesias que son más efectivas que el gobierno. Ahora, ¿qué sucede? Y yo dije, gloria a Dios, qué gran testimonio. Pero entonces lo que he observado, que muchos de los que bien participaron como creyentes en esa acción de servicio, gloria a Dios, es un componente de tuve hambre, me diste de comer pan, agua, me visitaste, me traíste, pero eso es parte innecesario, pero no es lo esencial. ¿A dónde está el pan de vida? El agua de vida. Entonces, ¿qué es lo que he visto y observado? Y lo observé como pastor en las iglesias que he pastoreado. Que aquellos que no saldrían al momento de evangelizar, ir a la calle, ir a los hogares, que no lo harían. Pero cuando se convirtió en acción social, Ahora sí. aparecen donde quiera. ¡Wow! Y ahora son militantes. Sí, vamos a llevarles eso. Crisis de identidad. Mientras esperaba que compartieran el evangelio junto al pan de vida con el pan cotidiano, no estaban dispuestos, estaban avergonzados. Pero como ahora es filantropía, Ahora es social. Esto es lo mío. ¿Ves? qué bien luce, qué Y, cool se y ve. aceptado, porque ahora mi ego es fortalecido, porque ya no soy rechazado por la cultura dominante. Mi crisis de identidad se resuelve porque estoy siendo aceptado. Pero ¿bajo qué condiciones? Vendiste, rendiste el evangelio. Esto es lo que estamos viviendo. Estas son algunas de las consecuencias de la crisis de identidad. Porque, bueno, en otro programa, me quisiera entonces mirar a qué impacto tiene la formación pastoral. Y las consecuencias, si no corregimos el curso, será un tema muy interesante a mirar en un próximo programa. Si la iglesia no corrige su curso y seguimos en esta trayectoria, ¿a dónde nos lleva eso? Y creo, ¿verdad?, que es conocido de todos de toda nuestra audiencia, ¿verdad?, a quien agradecemos por su sintonía, por estar con nosotros este día, que la pandemia reveló indiscutiblemente esos 2 años en Estados Unidos y en Puerto Rico, reveló, eso ya es un dato uniformemente aceptado por todas las autoridades eclesiásticas y las instituciones educativas. La pandemia reveló la crisis de discipulado, la falta, la ausencia, que es lo que usted decía, el analfabetismo bíblico que había en nuestras iglesias en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ciertamente, the writing's on the wall, la escritura está en la pared. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, servimos a un Dios poderoso, la iglesia es la iglesia y las 6 iglesias militantes, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo que estamos pasando no es único. A través de la historia de la iglesia ha caído en esas etapas, pero aquí sigue la iglesia en pie, la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dependemos del Espíritu Santo. Gracias, Dr. Sullivan, por acompañarnos en el día de hoy. De nada, es un privilegio compartir. Gracias al licenciado Eduardo García Resach por la confianza de permitirnos haber estado aquí. Este ha sido Rafael Torres Sacur para ustedes en Alerta Cristiano. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.